Es Fernando Riza, que ya se había bajado del tren. Ya se había bajado del tren. Aterrizó. Ya está aquí, se va a correr Era un tren modo helicóptero. Vení para acá, hermano. Bueno, eso. Ustedes Ahí está. acá. Hola, Fernando. Buenos días, buenos días. Acá la producción no te da ni no te aire, no te aire. Va a respirar y Buen día, ¿cómo andan? Hola, ¿Cómo anda la comunidad novalera? ¿Cómo anda nuestra comunidad latinoamericana? Estás colorado, loco, corriste desde el tren. Corre, Fernando. Corre, Fernando. ¿Qué va a ser? Qué bueno tenerte una vez más aquí, Fernando Riza. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Que nos tiraron un salvavidas de plomo. O sea... La producción me dijo que cuando hablaban para coordinar la columna te tiraron las islas no sé qué y que vos estabas en otra parte de la geografía. Ese fue el trascendido. Voy a decir a mi favor y al favor del sector del agro, porque fue una discusión, que Sandy Cay, hay otras islas que se llaman Sandy Cay y que están que son propiedad de un... No sé si es de un Rockefeller, de uno de los Rockefeller, y están en el Caribe. No estábamos ahí, estábamos en el mar meridional, pero cuando busqué las islas, porque me dijeron el tema es particularmente por las islas, dije, WhatsApp, ¿qué pasó? O sea, no íbamos a hablar del mar meridional de China porque estamos en el Caribe. Y ahí el mundo ardió por un segundo hasta que después nos dimos cuenta que es Sandy Cay, sin la I. Pero si googleas Sandy Cay, te aparece una isla del Caribe que es propiedad de un tal muchacho Rockefeller, de algún descendiente de los tantos Rockefeller que son dueños del mundo, ¿no? Terrible. O sea, no estamos hablando de islas que son de soberanía de un estado, de un magnate. No, son patiecitos. Y aparte me habían dicho, es un pedazo de arena, una roca, y cuando vi la isla, era una roca, pero con un montón de vegetación más linda, más agradable, dije, bueno, acá no está tan roca la cosa. O sea que Rockefeller tiene una isla mejor que China, digamos, que la que se están peleando. Claro. Terrible. Bueno, pero datazo, y qué producción, qué operación, más que producción, qué operación. Yo me encantaría que se vea lo que está sucediendo tras escena, porque vamos a habilitar, ahí le vamos a pedir a la producción que habilite después una cámara. Tenemos que enganchar una cosa acá que las pueda filmar del otro lado. Sí. Bueno, pero acabamos de despejar además una duda importante o un error importante. Primero no, sabe el miedo, porque aparte no sucedió el mes pasado, sucedió hace 3 horas. Claro, más o menos, ¿viste? Decir, no. Bueno, bienvenido. Igual con esa capacidad, esa inteligencia colectiva afiladísima que tiene el CA, estoy segura de que nos va a dejar Fernando. Si viste el ruidito de mate en el momento que... Ruido de mate, inteligencia colectiva. No, pero Fernando es un gran portavoz del Centro de Estudios Agrarios, uno de los centros que conforman la red de Nodal, la estructura de esto que estamos caminando hacia la construcción de un tanque de pensamiento, así que es importantísimo el laburo que hacen. Y además eso, digamos, a veces no es que es lo que vienen investigando y desarrollando y siguiendo la política agraria del gobierno de Milei, sino que además los molestamos por eso, pero además le decimos, bueno, ahora mar meridional de la China, ¿viste? O sea, no es un salvavidas, es un cascote lo que le tiramos, ¿viste? Bueno, pero vamos a tener que ir entrando en tema, porque cuando pensábamos un poco cómo encarar, decir, bueno, estamos hablando de una ruta marítima, ¿qué tiene que ver con el agro? De alguna manera. Bueno, un poco lo que veíamos es, estamos hablando de la geopolítica de los alimentos. Convengamos que en un mundo en guerra multidimensional, el alimento empieza a ser también un factor estratégico para, bueno, obviamente la sobrevivencia de las poblaciones y un punto también para la guerra, ¿no? Entonces, lo que nosotros veíamos, bueno, que el mar meridional de China, obviamente que es una de las rutas más transitadas del mundo, en donde está obviamente aumentando, digamos, la escalada de violencia en el marco del nivel de militarización que se está llevando adelante en ese territorio, que es un lugar que se disputan 6 países. Para tener más o menos en claro, ya seguramente el Cachi, el otro nuestro invitado lo van a ir desarrollando, pero un poquito para decir, es un territorio que tiene una extensión de unos 3,5 millones de kilómetros, ¿sí? Cuadrados,
Sí. Y se lo disputan entre China, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Vietnam. Bueno, estos son los países que están en ese mar. China, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Vietnam, Tailandia, Camboya y Malasia. Y la disputa está centralmente entre... Filipinas. Sí, entre Filipinas y China, lo central, que es esto de que han izado la bandera, toda esa situación. Pero ¿cómo se alinean? Con Vietnam. Pero también el problema está también con Vietnam, con Malasia, con Brunei y con Taiwán. Uf. Así que digamos es una zona bastante complicada. Ahí si la producción nos acompaña, que seguramente que sí, mirá, pero qué grande. Bueno, ese mapa intenta un poco explicar, digamos, ese sería el mar meridional de China, lo que está en rojo es China, lo que está en amarillo es Vietnam, lo que está en verde, si no me equivoco, es Malasia. Eso es Malasia y lo de azul es Filipinas. Filipinas, y lo que está en negrito es Brunei, que es muy chiquito, que está como inserto ahí en Malasia, si quieren. Bien, según punteado, vamos a ordenarnos. Hay un tratado internacional que dice que los mares, la propiedad de los mares es hasta 200 millas desde la plataforma continental de ese país hacia el mar, es propiedad de ese país. El resto no se lo puede adueñar ningún país porque son aguas internacionales, ¿sí? No pasa con Malvinas. Pero justamente, exactamente, acá hay dos archipiélagos que son los que están en el centro de la disputa, que son el Spratly y el Paracel, que en esos archipiélagos, digamos, China viene teniendo incidencia hace tiempo y entonces reclama propiedad y eso le daría mucha más propiedad sobre el mar meridional. Estamos hablando de que disputa el 90% del mar meridional de China, ¿sí? China, la propiedad del mar del 90%. Que si ustedes ven en ese mapa, es esa línea de rayas rojas, que es lo que le llaman la línea de los 9 puntos. Creo que los 9 puntos que China reclama es esa línea punteada roja o de rayas rojas. Y después cada país se ve ahí lo que está disputando. Digamos, en azul estaba, como decíamos, Filipinas, en verde está Malasia, en negro está Brunei y en amarillo está Vietnam. Y las líneas que pasan, digamos, sobre lo que es el mar meridional es lo que está en disputa. O sea, es un territorio que se están matando. Pero bueno, tiene varias razones de ser. Ya estamos con el mapa, si quieren, para sacarlo. Pero acá hay... Yo quiero saber, ¿por qué este bardazo? Bueno, ¿Es claro. solo agüita? No, como decía, roca. es estratégico porque es un océano donde pasa gran parte del mercado internacional, del comercio internacional. Se habla de que un tercio del comercio marítimo, un tercio del comercio global pasa por ese mar meridional. Y el 60% del comercio marítimo pasa por ese mar. Terrible. O sea, estamos hablando de eso, ¿no? La respuesta. Exactamente, pero no es solo eso la respuesta, porque primero que obviamente, como siempre, hay otras potencias jugando, y acá en nuestra concepción entendemos que el mundo está disputado por dos grandes bloques, lo que decimos la disputa del G2. Entonces obviamente Estados Unidos, que fue mucho tiempo, colonizó mucho tiempo lo que fue Filipinas y demás, y que son amiches con los filipinos y se defienden mutuamente, está planteando, o sea, empezó a intervenir en la zona, empezó a hacer navegaciones para defender la libertad de navegación en la parte que sería libre. Entonces eso lo han visto como provocaciones, ha empezado a militarizar también la zona, y obviamente eso empieza a hacer que China responda. Pero bueno, esos temas se los vamos a dejar a que lo analicen nuestros analistas internacionales. Nosotros veníamos a hablar del agro. Difícil de hablar del agro. Bueno, pero de los pescaditos. Bueno, sí, pero no sé. antes... El volumen de comercio también. Claro. Esto que les decía en volúmenes, estamos hablando que se transporta por año, hablan de entre 3,4 y 5,3 billones de dólares en lo que es comercio internacional por esas regiones. Además contiene importantes reservas, hablamos de petróleo y gas natural,
También como todo lo que pueden ser los caladeros pesqueros, que son cruciales para lo que es la seguridad alimentaria de toda esa zona del sur asiático, digamos, ¿no? Del sudeste. Bueno, una pregunta para Matías, mientras vos... Sí. Perdón, ¿no? Pero ya que estamos, quiero aprender. ¿Hubo en algún momento de la historia reciente, por lo menos de mitad del siglo XX para acá, ocupación norteamericana de Filipinas? No, te soy sincero. ¿Hasta el 94? ¿Puede ser? Hay una sinergia muy fuerte en el marco de la segunda posguerra mundial, porque ahí la discusión sobre el mar meridional de la China tenía que ver con la política de ataque, digamos, la estrategia de ataque hacia el Japón. Hacia Japón. De hecho, lo que resuelven la guerra, ¿por qué se tiran las...? O sea, esto es una brutalidad, es una brutalidad y una inhumanidad. Las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki fue una manera de resolver la guerra de manera resumida, porque si no, la estrategia de guerra era ir desde el mar meridional, subiendo, conquistando isla por isla, donde Japón tenía penetración. En un contexto donde China estaba incluso hasta invadida por el imperio japonés, ¿no? Entonces, pero no entiendo bien cómo es la dinámica de esa presencia militar de Estados Unidos atacando a Japón, al imperio japonés en ese entonces, con la sinergia filipina. Eso es lo que no... De hecho, como en función de después de la Segunda Guerra Mundial, hacen renunciar a Japón, porque esos archipiélagos que hablábamos parte estaban en Japón, parte estaban eran propiedad de Japón, que lo hacen que renuncie. Colonia japonesa. Claro, y lo hace que renuncie internacionalmente a esa propiedad, no sé cómo decirlo, a esa tenencia. Sí, fue parte del pacto de rendición de Japón. El pacto de rendición de Japón era salirse del mar meridional y de todo ese complejo archipiélago. Son más de 200 islas, si mal no me equivoco. La otra cuestión fue descorporativizar el entramado de la burguesía imperial industrial japonesa. Mitsubishi fue un conglomerado que se desarticuló en pequeños grupos empresarios. Y el tercer gran punto del pacto de rendición fue la destrucción de sus fuerzas armadas, ¿no? Que hasta el día de hoy están disfrazadas como fuerzas de seguridad a pesar de que tienen aviones caza supersónicos. Sí. Pero bueno. Y hay que sumarle a eso, Cachi, el tema de que desde el 2014 a esta parte, China viene construyendo, o sea, ha hecho hasta 7 islas artificiales en esa zona para también irse ganando la propiedad de cada vez más mar meridional. Esto, o sea, colocando, hay que avisar, o sea, son zonas de corales, o sea, no son aguas profundas, al revés, son aguas de mucho encallamiento, pero bueno, ellos han aprovechado esa situación, digamos, agroecológica, una situación natural, para construir 7 islas artificiales que se han transformado en 7 bases militares, digamos, y bases de operaciones para justamente ejercer el control sobre un territorio en disputa que está... Mirá. Acá Lucas Aguilera nos tira data sobre Filipinas, no sé si no la comparto yo. Filipinas no es una colonia de Estados Unidos, sin embargo, históricamente fue un territorio bajo control estadounidense, desde 1898 hasta 1946. Claro, la conquista de Filipinas está vinculada a la propia conquista imperial estadounidense de Cuba. Filipinas y Cuba son... Después del colapso del Imperio Español aparece en esas territorialidades con mucha violencia, con mucha fuerza, la ocupación estadounidense, marco de la emergencia imperialista norteamericana. Pero después de la Segunda Guerra Mundial no termino de entender cómo es esa sinergia. Entiendo que a partir de la colaboración filipina en la Segunda Guerra Mundial, a los Estados Unidos se consigue cierta independencia. No sé si es eso así, tan así. Pero después no sé cómo es la dinámica de... Independencia total a partir del 4 de julio de 1946. Mirá, esto 4 de julio. Pero antes... Del fin de la guerra. Claro. Sí, pero antes, en 1934, se había aprobado la ley Tidings-McDuffie, que prometía la independencia después de un periodo de transición. Venían de un estado de colonización y de otros tratados firmados en París. Bueno, sin embargo, hoy parecería un país soberano. Siempre recordemos que las soberanías de nuestros países y nuestros estados semicoloniales no dejan de existir porque políticamente hicimos revoluciones independentistas y tuvimos nuestras constituciones. Económicamente
seguimos siendo una cadena de un eslabón de una cadena global de valor. Digo que se dirime en los países globales, en los países imperialistas, en las cities financieras y los valles tecnológicos. Pero fíjense, ¿no? Esto es tan buen aporte el de Lucas porque o sea, recién es independiente y soberano desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, a instancias de que efectivamente Filipinas era la principal base de operaciones de los Estados Unidos atacando hacia Japón, ¿no? Gracias, Lucas. Gracias, Lucas, porque era mucho más brutal de lo que creíamos, ¿no? Tal cual. Bueno, hay que decir que para China, obviamente, el mar Meridional es central. Digamos, para lo que es el transporte de sus exportaciones e importaciones e impactan el 90% de su comercio, así como el 80% de las importaciones de lo que es el petróleo, van por esta vía. Hay un estudio que hace la Universidad de Duke de Carolina del Norte en Estados Unidos que habla de que anualmente circulan 7,4 billones de dólares entre el mar Meridional y el mar de China Oriental. Es decir, la zona que vincula a China con Corea y Japón. O sea que no es solamente el mar Meridional de los entre 3,4 y 5,3 billones que hablábamos, sino también están estos 7,4 en esta relación de estos otros mares, ¿no? Después, también impacta en lo que es el 30% del comercio de la India y alrededor del 20% de lo que es el comercio de Japón. Así que bueno, obviamente que son centrales, ¿no? Bueno, pero nosotros un poco lo que veíamos, parado desde la economía azul, no sé si por ahí un poco conocen, pero la economía azul es básicamente una forma de un uso sustentable de los recursos oceánicos, de economías, digamos, que están en crisis mundial del agua, en desarrollo innovador o para lo que es un desarrollo más económico de lo que es el mar. Todo lo que son los caladeros, o sea, los recursos naturales, que hablamos de que hay unos vastos caladeros de pesca, estamos hablando de que el 12% de la pesca global se encuentra en ese territorio. Esto implica para Vietnam es muchísimo. Es muchísimo. Para Vietnam, por ejemplo, es el segundo producto de exportación después del petróleo, la pesca de esa zona. Y para Filipinas, la mitad de la producción pesquera proviene del mar meridional de China. Claro. Además de eso, hay yacimientos de petróleo y gas. Se estima que hay reservas probadas y probables de 190 billones de pies cúbicos de gas natural y 11.000 millones de barriles de petróleo. También alberga el 30% de los arrecifes de coral del mundo y numerosas, bueno, las pesqueras que ya decíamos. Y después también tiene grandes cantidades de tierras raras que son extremadamente importantes para la economía de China. Según estimaciones, en este océano hay yacimientos 1000 veces más ricos en esas tierras y metales raros que todos los descubiertos hasta la actualidad. No son importantes para China. Claro, no es solo un problema de tránsito. Claro. Entonces no es solamente tránsito, sino hay una serie de recursos naturales y biológicos que están en juego y que obviamente en un mundo que se va hacia las economías verdes, estos... No, y que esos metales raros, claro. Digo, Lina ha estado acá explicándonos también la importancia de las tierras raras, los minerales en la transición energética. Y te voy a tirar un datito más. La economía oceánica, si queremos considerarla globalmente, actualmente está valorada en 1,5 billones de dólares anuales, lo que la convertiría, si tomáramos todo el océano, como la 7ª economía global. Se estima que para el 2030 se va a duplicar y se va a ir a 3 billones y el total de activos, el capital natural que hay en los océanos, se habla de 24 billones de dólares. Es decir que esto, bueno, está hablando de la intensificación que se está dando hacia esa utilización, que muchas veces es una situación hay una explotación desmedida, que eso también un poco lo que pone también en riesgo, ¿no? Ciertas situaciones. Y acá empiezan a haber algunas cuestiones que son como ciertos desafíos para tener en cuenta en esto de lo que es la explotación desmedida. Uno es la pesca ilegal, que obviamente puede llevar a desastres que ya han sucedido, de hecho, digamos, desde
o sea, de una disminución de un recurso que podría ser renovable cuando se hace una utilización sustentable, ¿no? Todo lo que es la piratería, que bueno, que básicamente, mira, acá hay un dato según datos del Acuerdo de Cooperación Regional para combatir la piratería y el robo a mano armada contra buques en Asia, que es la RECAP, hubo un aumento del 17% en la piratería durante el 2020, con 97 incidentes en total. Y se habla de que está en los niveles más altos en los últimos años, lo que es la piratería en esa zona particularmente. Y por último, tema también importante para tener en cuenta es el tema de la contaminación, obviamente. Como saben, el problema de los plásticos en el mar es un problema que se da en todos lados y que el mar meridional no es ajeno. De hecho, hasta se está agudizando. Se estima que cada año se producen unos 12 millones de toneladas de residuos plásticos en ese mar meridional de China. Y sumado a una serie de problemas ambientales como lo que es la erosión costera, la contaminación por desechos sólidos, la descarga de aguas residuales, desechos industriales, sobrepesca, destrucción de los corales y manglares, que hablábamos de que es un capital humano, o sea, un capital natural de la humanidad, lo que afecta seriamente el medio marino de la región. Después es una zona por donde circula el 40% de los productos petrolíferos del mundo. ¿Cuánto? El 40%. Mierda. Y bueno, ¿qué más tenemos para...? Bueno, después ahí están todo el tema de los estrechos, que ahí seguramente vas a poder hablar bastante más vos, pero hay como 3 grandes estrechos que son los que donde pasan, digamos, las cargas entre Asia, Europa y América. Y donde últimamente han estado habiendo problemas, uno el estrecho de Hormuz, otro el estrecho el de Malaca, que es el que está en este mar, está en este mar implicado, y el del sur de África, que no me acuerdo. El de Cabo de Hornos. Claro, de Hormuz. No, el del sur de África es el Cabo de Hornos. El estrecho de Hormuz es el de Medio Oriente. Estrecho de Hormuz, bueno. Entonces lo que el planteo es justamente, bueno, en un mundo en llamas, obviamente que se agudicen las tensiones sobre el mar meridional de China y sobre este estrecho de Malaca, que es donde pasa gran parte. Yo acá tenía alguna información más precisa. Mirá, a través del estrecho de Malaca, que está pasando por Singapur, cada año pasa 1/3 del petróleo y la mitad del gas natural que se consume a nivel global. Bueno, todo lo que son importaciones y exportaciones, y hablan de, bueno, esto del 36% del capital global que circula pasa por acá, o sea, 1/3, lo que decíamos más temprano. Bueno, en fin. Sí, pero lo que no teníamos de verdad como registro, como dato, era que además de que es un ámbito de el ámbito principal probablemente sea de circulación de mercancías a nivel mundial, digamos, ¿no? O sea, comparable, equiparable probablemente, o que están en la disputa, pero incluso en un rango menor, está el canal de Panamá, el canal de Suez, ¿sí? El canal de Suez, o el mismo canal del Cabo de Hornos, ahí sí, en África del Sur, digamos, o el estrecho de Gibraltar, también digo, ámbitos donde la propia geografía determina una geopolítica de la circulación del capital, ¿sí? Muy importante. Lo que yo no tenía registro era lo valioso en términos de recursos, y ahí se nota también por qué no solamente es importante la vigilancia, porque en términos de circulación de capital, de mercancías y demás, importa la vigilancia, ¿no? En términos de defensa, estrictamente es lo que importa, ¿no? Vigilar que vos sacás un barquito desde un puerto de Filipinas o un puerto de China y eso llegue a destino, o a la inversa, ¿sí? Sino que lo que importa también es el control, ¿no? Exacto. Porque ahí hay recursos, o sea, el mismo hecho de los recursos hidrocarburíferos, tierras raras, la cuestión pesquera, o sea, el 12% de la pesca mundial está ahí. Es brutal, son números realmente para entender que es una territorialidad que importa más de lo que incluso creíamos. Sí, pero en esto, acordémonos que cuando el capital circula, en realidad el capital se desvaloriza, ¿no? Desde la teoría del valor. Entonces,
no es menor, y sobre todo en un momento de la digitalización, como dice Lucas Aguilera, en esta nueva fase, lo que se trata de acortar son los tiempos de circulación del capital. Y bueno, justamente en esto que planteaban de esta estrategia dentro del G2 de asfixiar a China y bueno, golpear sobre la circulación de las mercancías, va a tener un impacto global. Ya marcaban ahí, mientras estudiábamos un poco en el tema, que o sea que hay ya antecedentes. Digamos, primero fueron los puertos de China cerrados durante el COVID, que fue un atraso de la circulación de las mercancías a nivel global, que fue bastante grave, digamos, desde no llegaran materias primas, materias elaboradas y demás a ningún lugar del mundo. Y ahora lo que está sucediendo actualmente en el estrecho de Suez, con esto digamos, de los ataques de los hutíes a los cargueros, que en esto tiene que ver la guerra, o sea, el genocidio de Israel contra Palestina, en donde los yemeníes, que serían los hutíes, en este caso no me salía el país. Los hutíes son la fuerza política. Exacto. En defensa de los palestinos están haciendo, bueno, algunos ataques, algunos saboteos, digamos, a cargueros. Entonces también empieza a complicar la circulación sobre el canal de Suez. Entonces agudiza todo el cuadro, digamos, claro, es que a nivel global. Si uno ve lo que está pasando, sobre todo en este 2025, ¿no? En términos de comercio, fíjense, ¿no? Tenemos uno de los pasos más importantes a nivel mundial, el nuestro, el latinoamericano, el canal de Panamá, en tensión y en conflicto, ¿no? En tensión y en conflicto. Por otro lado, el canal de Suez, el estrecho de Al-Mandeb, por el Mar Rojo, en tensión y en conflicto en el marco del genocidio de Gaza y la respuesta de defensa que hacen los hutíes, ¿sí? El movimiento Ansarolá, mejor dicho, ¿sí? Que controla a Yemen y gran parte de su territorio, atacando, ¿sí? A los barcos de bandera israelita o a barcos con destino a puertos israelitas, ¿sí? Bloqueando también ese canal, ese ámbito donde circulan las mercancías a nivel mundial. Y ahora, en una tercera dimensión, el estrecho de Malaca y las tensiones crecientes entre Filipinas y China por el control del mar meridional. O sea, 3 ámbitos de circulación, 3 nudos de circulación de las mercancías a nivel mundial en creciente tensión en este año. O sea, no es joda, porque eso significa encarecimiento del costo de vida, aumento de los llamados precios básicos de la economía, porque cuando uno empieza a hablar de el precio del petróleo, del gas, de los metales, de las tierras raras, de todo eso, empezamos a hablar de aumento de los precios básicos de la economía, ¿sí? Demoras en la logística y en las cadenas de distribución, ¿sí? De mercancías de origen industrial, teniendo en cuenta que China es la gran fábrica del mundo. O sea, la verdad que en términos de guerra económica, ¿no? Que uno a veces solo se queda mirando los aranceles, ¿no? La guerra de aranceles que Trump le impuso al mundo. Bueno, esa es una dimensión de esa guerra económica. Después tenemos todo esto, ¿no? Que habla de que efectivamente en el plano de la lucha económica el mundo está viviendo un momento de tremenda tensión. Tremenda tensión. Tal cual. Tal cual. Así que bueno. Buenísimo. No sé. No, terrible. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Si querés seguimos hablando, pero vamos a liberar, tenemos acá información. Acá estaba viendo uno a ver qué dice la Estaba viendo la audiencia, el chat de la audiencia. A ver qué dice. Hay unos comentarios de Lucas Aguilera que son extraordinarios. Pasa que necesitamos un traductor de chino mandarín, pero claro. Vimos. Más fácil que abordar el mar meridional y empieza a explicar en chino. Qué tarado. Un saludo también a Gustavo Guerrero, a Laureano Sosa, qué grande. No, la verdad es muy fácil explicarlo del mar meridional, solamente hay que entender chino mandarín. Claro. ¿A quién se le ocurre armar la grilla de tema? No te metas con el trabajo de mi escala. Un saludo especial a todo ese equipo de producción, a Romina, a Sebastián, a tantos otros ahí que todo el tiempo, todas las semanas están produciendo
Y que contenido. la tienen re clara, ¿viste? Hemos soñado con todos ellos, no te preocupes. Es re fácil, te responden. Es re fácil, claro. Vos porque seguís el conflicto. Bueno, sí, cuando uno tiene un seguimiento, un estudio riguroso de cualquiera de los conflictos, en cualquiera de las escalas, puede decir, es re fácil. Acá me parece que hay un esfuerzo enorme para comprender qué es lo importante, digo, que se viene poniendo sobre la mesa, con datos, con análisis. Te contamos más sencillamente lo que la mayoría te cuenta con dificultad o prefiere no hablar. No, tal cual. Bueno, Fer, gracias totales, de verdad, increíble la columna, digo, han puesto en evidencia temas que de hecho yo, de verdad, ahí no es para... después se las van a creer las flores, ¿viste? Pero es verdad. No, o sea, no hay miren lo que les voy a decir a los amigos y amigas de la comunidad de Nodal. No hay un análisis geopolítico sobre el mar meridional de la China que hable de los recursos que hay ahí. ¿No? No, la circulación de las mercancías, el estrecho de Malaca. Nadie habla de que además ahí hay unos recursos. Se están tirando con de todo por eso. Claro, sí. Más, lo de la circulación, medio que todos dicen, bueno, acordemos, ahí no nos peleamos tanto, pero los recursos que hay abajo, claro, ¿no? Ictícolas y hidrocarburíferos y tierras raras. Y minerales, Sí. sí. Así que, para que los demás analistas del Biribiri, bueno, empiecen a seguir al Centro de Estudios Agrarios y sus análisis que son extraordinarios. ¿No? Gracias, Fernando Reiza. Bueno, muchas gracias, saludos a toda la audiencia y esperemos que el próximo tema sea tan amigable como este. Bueno. Lo que cuesta vale, Fer. Claro que sí, lo que pues cuesta claro. Vale. Hemos hecho un gran trabajo. No sé si te vas a levantar fuera dentro de la cámara. Qué bien la producción. Vamos, Manao. Pero no, tendríamos que tener una cámara así para filmar. Si ustedes supieran la patria que hacemos, patria grande hacemos acá. Pero cual. Así, mi amor, así. Que puede. Sí, qué gran equipo de trabajo el de Nodal. Qué gran comunidad también. Que no ¿Cómo te vas a perder estar en esta producción? Solo voy a decir eso. ¿Cómo te vas a perder? Si sos un pecho frío, te lo perdés. Te tomás un bondi y te vas y te lo recontra perdés. ¿Quiénes están? Porque ya mira, saludamos a nuestra conductora estrella, la mejor de nosotros. ¿A dónde está ella? Emilia Trabuco, que ha dado una prueba de vida. Dijo, buenas. Probablemente esté en estos momentos por Bogotá, intuyo. ¿Sí? Un saludo a Emilia, la amarilla Trabuco. ¿Sí? Que viajando hacia el país hermano de Venezuela. Al paraíso. Ay, sí, qué lindo. Bueno, Emi, qué bueno que estás conectada ahí, te queremos, te mandamos un abrazo. Ya nos iremos comunicando para saber cómo viene el proceso electoral por supuesto. allá. La vamos a tener de movilera. Claro, para cubrir el proceso electoral una vez más en Venezuela. Pero nos queda un ratazo de programa, Matías Casiagüe. Yo voy a aprovechar, ¿sabes qué? Mientras llega el próximo entrevistado, voy a aprovechar a recordarles que esta semana hemos publicado los informes los informes cuatrimestrales de coyuntura de Nodal, que como bien les contábamos, y un poco, aunque en joda decíamos recién, hay equipos de estudio, de seguimiento, de investigación muy rigurosos, coordinados por Lucas Aguilera, que vamos produciendo esta síntesis analítica cuatrimestral. Arrancamos con los anuales y dijimos, ¡ay, qué cantidad de información que hay que poder sintetizar, comprimir, analizar! Nos fuimos a los 6 meses y ahora dijimos, bueno, vamos a los 4, porque la verdad es que el mundo está todo el tiempo en llamas y es mucho lo que tenemos que poder recuperar. Así que esta semanita, y ahí no sé si... No lo habíamos hablado de eso, no habíamos tenido oportunidad de conversarlo, que teníamos esos informes. No lo habíamos dicho acá. No lo habíamos dicho, increíble. ¿Qué? Pero que no, los 3 informes cuatrimestrales del panorama internacional, el panorama latinoamericano y el panorama argentino. ¿Sí? Haciendo un recuento del seguimiento de las coyunturas que estamos viviendo y atravesando, ¿no? Muy importante. Es un material que está en la página de Nodal, por supuesto. Inviten, ahí está, mostrarlo un poquito allá.
Y sí, pero, o bueno, capaz la production va a mostrar. Bueno, no, porque, a ver, les hicimos un adelantito en Instagram, obviamente, ahí encuentran, los carruseles que les van a contar qué se van a encontrar en cada uno de los informes. Los 3 informes son para acceso de suscriptores y suscriptoras, así que jugátela por un mínimo aporte a este equipo de trabajo, podés acceder a estos 3 informes. Estos informes, esto de lo que está colgado en la página de Nodal, ¿sí? Lo que tenemos ahí en cámara, es cuando uno entra a la solapa, a la sección de investigación, ¿sí? Después está la sección de formación, son los últimos desarrollos políticos, porque no solamente es lo que está presentado en la página, sino son los últimos desarrollos que estamos teniendo como Nodal en tanto tanque de pensamiento, en tanto red de centros de estudios, ¿sí? En este proyecto, siempre lo decimos, de comunicación y política desde y para América Latina. Ahí están los 3 informes. Por supuesto, ahí hay tan solo un adelanto. Si querés ver más, le transferís el pago de Netflix a tu mamá, a tu abuela o a tu tía, ¿sí? Y te suscribís a Nodal para tener efectivamente información de calidad y al mismo tiempo bancar, de verdad bancar, ¿sí? A esta propuesta que nada, de verdad que sí, no como gelatina, sí, de verdad que son nuestros jefes. Qué ridículo que fueron. Se les nota mucho que hay mucha plata, chiques. Sí, que lo de la comunidad. Bueno, yo voy a pasar un chivazo que la verdad, mira, ni siquiera es que tenés que renunciar a tu suscripción de Netflix, querés seguir viendo la gilada que producen ahí, a excepción de casos raros. Me descargué esa aplicación que se llama Magis TV. Magis TV. Magis TV. ¿Y? Está inundada la red de Instagram con pequeños tutoriales. Accedes a absolutamente todas las fucking plataformas pagas. Gratis y funciona, o sea, lo más loco que funciona por ahora. Después cuando se van a empezar a cobrar. O sea, Magis TV es el Cuevana de este tiempo. Correcto. Mira, me encantaría que abriéramos un poquito ahí, si podemos, alguno de los carruseles. Ahí está. Ese es el latinoamericano, que ahí hace al tiempo de trabajo suyo, señorita Solange. Decir que es el que más me gusta. Te invitamos a explorar los principales conflictos y procesos políticos que sucedieron en la región durante los primeros 4 meses. Eso hacemos en cada una de las escalas, en cada uno de los informes. Internacional en primer lugar, Latinoamérica y el Caribe en segundo, Argentina en tercero, por supuesto con una coherencia interna, porque lo que hacemos es dividir la realidad para analizarla sin perder la integralidad del análisis de la situación. Un panorama de las institucionalidades y las elecciones que están sucediendo en América Latina, el panorama de las luchas sociales y populares que están, la verdad, particularmente más calientes en 2025 que en lo que fue el 2024, el escenario de lo que significó el impacto de la partida de Francisco en Argentina, en América Latina. Bueno, la guerra multidimensional, Laufer, deuda. Bueno, y ahí nos fuimos para que más rápido. No importa, pero ahí está el panorama del carrusel que explica el proyecto de saqueo en la Argentina, el gobierno de Milei como parte de la nueva élite financiera y tecnológica, la motosierra, inflación, bueno, ¿qué modelo se consolida, no? El disciplinamiento que empieza con la devaluación. Ahí la dimensión económica del proyecto que conduce hoy la Argentina, las falsas métricas, la realidad económica. A mí me parece esto igual es un salpicadito de un análisis mucho más integral y mucho más profundo que no se queda con la dimensión económica, sino que aborda las cuestiones estratégicas y políticas centrales de nuestro país, Argentina. Simplemente, digo, aquí aparece una puntita también de la situación de endeudamiento y cómo eso condiciona a este país, pobre país tan lindo y tan golpeado. Bueno, ahí está el informe de coyuntura internacional. Así que... Contanos qué va a haber ahí, déjanos ver, Fer, tranqui, déjanos ver qué hay.
Tiene que ver primero con los análisis más estructurales, con los análisis más de estructura económica, de las internas en torno a lo que hemos denominado aristocracia financiera y tecnológica, ¿sí? Toda la discusión, ¿no?, entre el modelo GAFAM de los Estados Unidos o del gran capital de origen angloamericano y el modelo BAT, ¿sí? Y por supuesto el gran enfrentamiento del G2, ¿sí? Las disputas, ¿sí?, geopolíticas principales a nivel mundial entre China y Estados Unidos, no solo como estados, sino sobre todo como redes financieras y tecnológicas, ¿no? La situación del genocidio en Gaza, las particularidades, ¿sí?, en torno a cómo en el 2025 se viene construyendo y tensionando y conflictuando el proceso de paz en los territorios del Donbass, ¿sí?, ucranianos, ¿no?, entre Ucrania y Rusia, la cuestión de la transición en el papado de Francisco hacia León XIV, ¿no? Y bueno, una serie de cuestiones más que están en el informe. Cada uno de esos informes tiene más de 60 páginas para que tengan un registro de lo que es, ¿sí?, de un recorte hecho con metodología, hecho con ciencia en relación a lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo, lo que sucedió en este primer cuatrimestre del 2025. Ni más ni menos. Documentos, informes, ¿sí?, producción de información estratégica importante para analistas, ¿sí?, importante para decisores, ¿no? Así que, por supuesto, los invitamos especialmente a ellos, a aquellos que sean decisores y analistas, a suscribirse a Nodal y a poder incorporar en su lectura, en su reflexión, estos documentos que son hechos por un equipo muy grande de compañeros y compañeras, de los cuales simplemente somos estos rostros desordenados los que ustedes ven, ¿no? Estudien a ver si toman mejores decisiones los que tienen que decidir. Ahí Nodal les da un empujón y les hace un gran favor. Claro, tal estudien, cual. Chicos, estudien. Matías. Pero bueno, estábamos hablando del mar meridional de la China, en torno al conflicto, cómo se manifestó en estos últimos 15 días entre Filipinas y los Estados Unidos, en torno a los ejercicios Balikatan que realizó Filipinas en conjunto con los Estados Unidos, donde hubo más de 14.000 efectivos militares desplegados en el mar meridional de la China, las respuestas de China inmediatas a ese ejercicio, la ocupación del Cayo Sandy, de un callo de arena de poca valía, entre comillas, ¿sí? Las tensiones crecientes, las dimensiones geopolíticas de esto, porque en torno al mar meridional de la China, los Estados Unidos elaboró una teoría que es que China tiene construida un collar de perlas de contención geoestratégica de lo que denominan Indo-Pacífico. Este collar de perlas es una definición de la doctrina militar estadounidense a la que China no suscribe. China habla de estos 9 puntos de seguridad nada más, ¿sí? Por supuesto que pretende controlar ni más ni menos que el 90% de esa territorialidad, tan importante para el comercio mundial y para la extracción de recursos naturales, como recién vimos con Fernando Riza, ¿sí? Por supuesto, pero lo que Estados Unidos dice que a ese collar de perlas que construyó China hay que aplicarle un collar de contención, ¿no? Entonces, la discusión en el nivel geopolítico y estrictamente en el nivel técnico-militar tiene esa discusión, ¿no? El enfrentamiento del G2 se materializa en esa territorialidad con una lectura estratégica que podríamos denominar un collar de perlas chino versus un collar de perla de contención de los Estados Unidos, ¿no? Esa es la dimensión de la estrategia, donde por supuesto intervienen todos los actores regionales, centralmente Filipinas, pero que también juega Brunei, pero que también juega Tailandia, Vietnam y el resto de los 9 países que hacen a ese ámbito geográfico principal del mundo. Ahí estamos viendo el mapa. Fíjense, la discusión está hoy puesta ahí en esas pequeñas islas entre Filipinas y Tailandia, ¿sí? Donde
está hoy aplicada, hoy digo por estos últimos 15, 20 días de 2025, la gran tensión geopolítica, ¿sí? Entre China y Filipinas, pero que detrás de Filipinas está la potencia militar, tecnológica, por supuesto también económica, de los Estados Unidos, ¿no? Ahí se ve bien cómo digo, efectivamente ahí están los puntos de la tensión. El estrecho de Malaca es aquel que sube, es ahí el que sube para que no se ve bien, pero digo, es el que rodea Vietnam y va hacia Camboya. No se ve, digo, pero para que se entienda que estamos hablando de algo que está en el mismísimo mar meridional. ¿Qué es mar meridional en realidad? Después se le pone el de la China, porque efectivamente es el país de mayor despliegue, ¿sí? A tal punto tiene un despliegue China ahí que hay países que ya prácticamente han renunciado a escalar el conflicto porque la presencia china y la potencia económica militar china es avasalladora. Particularmente esto... Perdón. Me trabé por hablar rápido. Tranqui. Pero pará, ¿y no tiene que ver también con... venías diciendo, la presencia avasalladora de China en ese lugar hace que algunos países ya se retraigan. Particularmente Vietnam y Malasia tienen esa dinámica de retraerse. Estamos hablando que China tiene ahí las fuerzas de guardacostas, ¿sí? Y de la Armada de China son de las más importantes del mundo. Eso te iba a decir también, o te iba a preguntar más, porque yo estoy en el modo Susana hoy preguntando cosas, pero me parece importante para aportar al análisis. China tiene la capacidad de producción estratégica de barcos, de armas, de aviones, de portaaviones, de todo lo necesario para defender ese mar que estaría dentro de las 200 millas reconocidas internacionalmente. Sí, lo que pasa es que la CONVEMAR, la Convención Nacional del Mar, que recién Fernando la mencionaba, y su tribunal de arbitraje, le ha sido desfavorable a China. Todas las pretensiones de soberanía sobre pequeñas islas que no se ven ni siquiera en esta imagen, ¿sí? Que tiene China aduciendo una presencia histórica. Recordemos que China era el imperio chino, ¿sí? Aduciendo esa presencia histórica, no fueron reconocidas por la CONVEMAR, ¿no? Entonces, incluso la CONVEMAR falló en algunos casos en particular en favor de los demás países, particularmente de Filipinas, pero también sobre el resto de los demás países, ¿no? Y eso hace que además toda esa cuestión de las 200 millas se desdibuje, porque 200 millas en esa pequeña porción de mar se solapan, entonces no se miden las 200 millas inicial como zona económica exclusiva, sino que hay una zona económica exclusiva reducida, ¿sí? a las famosas 12 millas náuticas, ¿sí? Que las famosas 12 millas náuticas son las históricamente que se medían desde de un disparo de bala de cañón desde tierra hacia el mar, ¿no? Entonces esa era la soberanía primigenia y exclusiva, solo se limita, por la superposición que hay en torno a las 200 millas, solo se limita a las primeras 12 de cada porción de tierra pequeña que hay en ese mar, ¿sí? Pero bueno, la CONVEMAR en líneas generales y el Tribunal de Arbitraje de la Convención Internacional de los Mares ha sido desfavorable a China, ¿no? Un poco para entender que las pretensiones, vamos a decirlo también, aunque les cueste a algunos amigos progresistas entenderlo, las pretensiones imperiales de China sobre el mar meridional no están del China todo y Filipinas tan reconocidas y blanqueadas en la comunidad internacional, donde asiste, ¿sí? En algún punto el derecho a los demás países, ¿sí? Por supuesto, lo que pasa que después es Filipinas no es tan Filipinas si no tiene, ¿no? Ni más ni menos que el apoyo militar, económico y financiero de los Estados Unidos, haciendo que el panorama del 2025, con esos ejercicios militares, con las ocupaciones de algunas islitas por parte de China, estén escalando particularmente, ¿no? Ahí hay un video, producción, si nos acompañás. Está bueno para poner un poco de imagen. Pero déjame hacer esto, que es, yo lo voy a presentar, porque me voy a... Claro, porque ya ha llegado y yo me voy a tener que retirar por un momento. Me gustaría mucho quedarme porque él viene de estar un largo tiempo recientemente
allí en China, así que tiene mucho para decir al respecto, mucho para analizar al respecto. También, digo, porque es un hombre que viene de las relaciones internacionales, que las ha estudiado profundamente, licenciado justamente en geografía y relaciones internacionales, si no me equivoco, pero además con un largo recorrido por nuestra región en condición de vicepresidente de la COPAAL, ya hace un buen tiempo también. Director del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte, donde compartimos espacio, docente de la Universidad Nacional de Lanús y además ex secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, como lo presentabas, Matías, hace rato. Yo sé que le encantan estos temas y que tiene un montón para decir y que siempre tiene mucha data, así que en breve nomás, Francisco Cafiero en Nodal se prende para analizar China. China, el presente, el futuro. ¿Cuáles son los desafíos, seguramente? Ahora sí vamos a ver un videito. Ahí está, muy bien. Operador. Se han peleado por este islote. Esto es el Cayo Sandy, un arrecife de coral deshabitado en mitad del mar de China Meridional que en las últimas semanas ha enfrentado a los dos países asiáticos. Filipinas se atribuye su soberanía, pero China también lo quiere. Así que, ¿cómo ha decidido demostrar cada uno que es suyo? Pues mientras el uno no vigila, el otro baja a un grupo de guardacostas para sacarse una foto con su bandera. ¿Por qué se ha llegado a esta disputa fotográfica? China y Filipinas tienen dos bases marítimas en el mar meridional y el Cayo Sandy está entre ellas. China, desde hace años, también reclama la totalidad del mar por razones históricas, pero eso implicaría violar las zonas económicas exclusivas de países como Malasia, Vietnam y Filipinas. Por el mar meridional pasa un 30% del comercio mundial, por lo que es una importante zona estratégica. En 2016, el Tribunal de La Haya le dio la razón a Manila, pero China no ha hecho mucho caso. De hecho, Filipinas lleva días reportando maniobras agresivas e inseguras de buques chinos e investigaciones ilegales en sus aguas. Entre toda esta situación, Filipinas ha llevado a cabo a finales de abril unos ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos y ahora ha celebrado sus elecciones de mitad de mandato. El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. pidió investigar durante la campaña las operaciones de China para influir en el resultado electoral. Por todo esto, el Cayo Sandy se ha convertido en un punto estratégico y simbólico para las disputas entre China y Filipinas, así que si no hay cambios, las fotos van a continuar. Bueno, acá estamos con... Voy a sacar esto, porque ya estamos acá mano a mano. Con Francisco Cafiero, presentado recién por Sol. ¿No? Un placer, Fran, que estés acá. Sé que te molestamos muy sobre el pucho, porque fue ayer ¿a qué hora? A la tardecita que te molestamos, así que un placer que nos estés acompañando. Habla de tu cercanía con la comunidad de Nodal y con estos compañeros. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación y por favor ninguna molestia, un gusto estar acá. Es muy lindo el lugar, felicito. Gracias total. Fran, sé que estuviste hace poco por China, no es la primera vez que estuviste, ¿verdad? ¿Cómo la ves? ¿Cómo viste ese país gigante? ¿Cuán cerca, cuán lejos estamos de comprender lo que es China una vez que estás por allá? Estuve en China en fines de marzo hasta el 24 de abril puntualmente, es un periodo largo, invitado por la Universidad de Pekín a un programa que organiza la Universidad de Pekín con el Partido Comunista de China y con el gobierno. Es mi séptima vez en China. La primera vez que fui a China fue en el año 2006 y además en mi tesis de posgrado la dediqué al estudio sobre la integración entre los países del Mercosur y China. Estoy hablando, esto lo escribí en el año 2004, hace bastante años atrás. Y si uno mira lo que era la foto de China en relación a su integración con los países del Mercosur y puntualmente una mirada más abarcativa con la región latinoamericana, lo que ha crecido la intensidad de los intercambios comerciales, inversiones, pero por sobre todas las cosas, desde el punto de vista de lo político y lo diplomático, ha sido fenomenal. Y describe además también el avance por el cual China viene creciendo a pasos agigantados en el mundo. En 1978 China tenía aproximadamente el quinto de la población mundial y expresaba el 5% del Producto Bruto Mundial, siendo uno de los países más pobres del planeta.
hoy representa el quinto de la humanidad en el mundo, pero el 20% del Producto Bruto Mundial, y se encamina a ser la primera economía mundial, siendo hoy la economía que más rápido crece en el mundo, habiendo sacado a más de 700 millones de personas de la pobreza, digamos, ¿no? Cuando en el análisis internacional se describe un mundo en transición, en cambio, el crecimiento de China, el avance que ha producido China en muchos de los campos tecnológicos, en lo social, demuestran que ahí está parte de ese músculo de cambio, ¿no? Yo siempre cito el ejemplo del analista, el profesor Juan Gabriel Tocatlián, que él habla del mundo en transición, ¿no? Que va de occidente hacia oriente, la centralidad del poder. Bueno, China tiene mucho que ver con esa descripción, con ese análisis que hace Tocatlián y que hacen muchos otros pensadores y analistas, no solo del sur global, sino que lo ven en distintas regiones del mundo. Pero sí, y además, y con esto te cierro la pregunta, es una China que vive permanentemente cambiando. Es una China, es una forma bruta esa, ¿no? Las ciudades, por lo menos en las que estuve, uno percibe superficialmente cambios que van de la mano de la tecnología, cambios que van con el consumo, cambios. Uno ve antes y después importantes. Por sobre todas las cosas, y esto es muy categórico a mi juicio, en lo que tiene que ver con el medio ambiente y la transición energética, ¿no? Eso se ve claramente, sobre todo en los grandes aglomerados urbanos. Están en el futuro, ¿no? Yo creo que sí. A ver, hay un avance muy vertiginoso en la tecnología. Hay una política de Estado que fijan en relación a la inversión y la investigación y el desarrollo. Invierten mucho en eso, Mati. Por ejemplo, doy un ejemplo sectorial y concreto. La empresa Huawei, que es muy conocida por la tecnología, celulares, computadoras y demás, que en realidad eso es una partecita de la empresa. Huawei tiene aproximadamente más de 120.000 empleados trabajando en investigación y desarrollo solamente. Brutal. El 20% de las ganancias extraordinarias que tienen todos los años la invierten en investigación y desarrollo. Más allá del futuro, que esto que vos planteabas, da la sensación de que es algo indetenible, digamos, ¿no? Que es un avance indetenible. China cuenta con una estación espacial, el Comando Celestial se llama. Ya mandaron un robot a Marte y otro robot a la Luna. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad marca la pauta del avance en la tecnología. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la robótica están muy avanzados, y desde el 2020 hubo un quiebre en dónde se va a estudiar. Originalmente se estudiaba mucho en Estados Unidos esto y algo en Inglaterra. Hubo un quiebre a partir del 2020 donde son cada vez más los chinos que vuelven a formarse a China para estudiar inteligencia artificial, y son cada vez más los occidentales que piden becas, cupos y espacios universitarios para poder ir a perfeccionarse y formarse en esos campos, digamos, ¿no? Entonces hay una sensación de que hay un avance y que no hay demasiada ciencia, digamos, ¿no? En el sentido de que no inventaron nuevamente la pólvora como lo hicieron hace siglos atrás. Lo que han hecho es invertir en investigación y desarrollo, algo relativamente obvio, te diría, de lo que hay que hacer, y a contramano de lo que naturalmente pasa en nuestro país cuando el gobierno elige a las universidades como un enemigo público declarado, y ahí tenemos éxodos de científicos, de investigadores que van hacia 30 repasaba, ¿no? Este es un pie de página. 35% de pérdida salarial han tenido en un año los docentes universitarios. O sea,
Ya está. Y ni hablar de la parálisis en ciencia y tecnología. No se pagan subsidios, no hay desarrollo de infraestructura, no hay compra de equipamiento. Estamos en un momento en contramano de verdad. Pero, Fran, si tuviéramos que decir, bueno, ¿dónde podemos colaborar? ¿Dónde ves que los nudos que... Argentina en particular, porque me imagino que permanentemente el reflejo nuestro está, pero en América Latina, digo, ¿dónde están los nudos de colaboración entre China y América Latina y Argentina en particular? ¿Qué crees que, a dónde tendríamos que estar enfocando, poniendo nuestras energías? ¿Sí? En esta cuestión más no de coyuntura y el fondo swap, sino más de largo aliento. Bueno, pongámoslo en contexto. China es un país que tiene una economía, como dijimos antes, que expresa cerca del 20% del Producto Bruto Mundial y una población de cerca de 1.400 millones de personas. América Latina tiene una población que se acerca a los un poco más de 600 millones de personas, con una economía que expresa cerca del 8% de la población mundial y una economía que expresa cerca del 6% del Producto Bruto Mundial. De manera que partimos de la base desde el punto de vista de la integración económica, comercial, que es una integración concreta, con unas asimetrías gigantes. Ahora bien, dicho esto, son economías absolutamente complementarias. Mucho de lo que importa China nosotros podemos proveer. El desafío para la gran mayoría de los países de la región, donde China en estos últimos 20 años se ha constituido en uno de los principales socios comerciales. Si uno desgrana las balanzas comerciales de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, China está en los primeros 3 en la gran mayoría de todos, digamos, ¿no? Esto es un cambio notorio de los últimos 20 años, donde te agrego un dato político. Hace 20 años atrás eran muchos los países de la región, o muchos más los países de la región, que mantenían relaciones diplomáticas con Taiwán. Hoy hay solo 3: Haití, Paraguay y Guatemala. Claro. Eso también es un cambio político, ¿no? Importante. Dicho esto, naturalmente tenemos asimetrías. Naturalmente, parte de lo que América Latina en su conjunto le exporta a India son materias primas, ¿sí? Productos que tienen poco valor agregado. El gran desafío es cómo achicamos las asimetrías y la calidad de los productos que nosotros le exportamos a China. Y para eso China tiene una política muy clara. Por ejemplo, utiliza la plataforma de la CELAC, de nuestra propia instrumento de integración, como un espacio donde poder integrar muchas de estas agendas de manera de ganar tiempo y de pensar íntegramente en soluciones que más o menos comparten un mismo problema, porque hay un diagnóstico relativamente similar, con algunas excepciones. Brasil, por ejemplo, que por su capacidad productiva industrial, por su peso específico, por sus dimensiones territoriales, bueno, ha consolidado un vínculo con China de mayor relevancia que el resto de los países. Dicho esto, ¿hacia dónde están los nichos? Yo creo que hay muchos nichos. China ha abierto en común acuerdo con los países miembros de la CELAC 32 subgrupos de trabajo específicos que tienen que ver con el comercio, que tienen que ver con la erradicación de la pobreza, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con... ¿Cuántos núcleos? 32. Sí, subgrupos de trabajo específicos, que además también incluye algo estratégico para nosotros, lo espacial, donde la Argentina tiene una ventaja comparativa interesante, dado que, dada nuestra geografía, en el 2014, China acuerda con la Argentina desarrollar en la provincia de Neuquén una estación de observación espacial profunda, que es a los fines científicos, digamos, ¿no? Pero que es una ventaja comparativa que tiene la Argentina y que últimamente no veo que le estemos sacando provecho a eso, ¿no? Después hay muchos otros campos que tienen que ver con esto que vos planteabas, ¿no? Bueno, ¿qué es China? O que vos preguntabas, ¿qué es China? China en realidad además es un nombre occidental. China para el chino es el país del centro. Es decir, China es un nombre occidental.
hay un campo, desde el punto de vista cultural, del idioma, muy importante para poder cooperar, aprender. Y viceversa, China es el país que más interés demuestra por aprender el idioma español. Claro. Y hay algo ahí que entiendo esencialmente las universidades o las casas de altos estudios pueden cumplir un rol importante en achicar las brechas de la falta del conocimiento cultural que tenemos uno de los otros, digamos, ¿no? Y comprendiendo más al otro, y ellos teniendo la posibilidad de comprendernos más a nosotros, bueno, vamos a poder llegar a mesas de negociación mucho más accesibles. No es fácil negociar con los chinos, esto está claro, no es fácil. Defienden claramente sus intereses. Nosotros tenemos que defender lo nuestro. Claro. Entonces, si en el caso argentino le vamos cambiando la agenda todo el tiempo, tenemos una canciller que les dice que todos los chinos son iguales, pero ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa? ¿Somos socios estratégicos? ¿Qué somos con la Argentina? Hay posibilidades enormes. Inversiones chinas en la Argentina. Yo te hablaba de la transición energética. China tenía serios problemas de contaminación en su territorio. No estoy hablando de hace mucho tiempo atrás. En el año 2015, la Organización Mundial de la Salud había detectado a la ciudad de Beijing principalmente como una de las ciudades más contaminadas del planeta. Brutal. 2015 te estoy hablando, sí, ¿no? sí. Hace 10 años atrás. Hoy Beijing es una ciudad que emite cada vez menos, tiene cada vez menos emisiones, y es una ciudad que exhibe limpieza, que no exhibe contaminación. Digo, eso tiene que ver con la transición energética, donde China, por ejemplo, ha invertido y ha hecho proyectos de inversión muy importantes en el norte del país, en la provincia de Jujuy, con la energía solar. Y tenía una propuesta muy interesante para la Argentina en cuanto a su desarrollo nuclear, Claro. de energía nuclear. Es decir, son los espacios donde, por el know-how de la Argentina, por el propio capacidades de desarrollo que tiene la Argentina, son ahí, entiendo, los nichos donde nosotros podemos dar los saltos de calidad. Y entramos en la famosa doctrina de ellos, del pensamiento de Xi Jinping, ¿no? Del famoso ganar-ganar, ¿no? De que ellos permanentemente ensayan esto, a veces no sale, porque además tienen esa potencia que no es fácil negociar con ellos. Si te regalaste, llevan puesto, ¿no? Pero ahí son, me imagino, ¿no? Que ámbitos de la economía, de la producción, de agendas globales donde pueden ganar ellos y podemos ganar nosotros sin mucho esfuerzo. Fran, a mí me interesa algo, y sobre todo porque además lo administraste y lo manejaste 4 años, ¿no? Desde la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa. Estuviste administrando vínculos diplomáticos con China y con los Estados Unidos, ¿no? Más allá de que obviamente no te voy a preguntar detalles para cuidado y demás, pero ¿cómo es administrar, ni más ni menos que en las áreas sensibles como la defensa, ese equilibrio, ¿no? Entre China, su potencia, su dinámica, su cultura, su diplomacia y, ¿no? los siempre presentes intereses estadounidenses en Argentina? ¿Cómo se administra ese equilibrio? ¿Es posible administrarlo sin que el conflicto escale? ¿Qué nos faltó en relación a China? ¿Qué pide Estados Unidos o qué pide China? Digo, yo sin entrar en detalle, hasta para una cuestión de cuidado, ¿cómo fue todo ese proceso? Porque ahí hay una experiencia que me parece que es muy valiosa, que muy pocos cuadros, compañeros han tenido y que es, de verdad, creo que es una reserva para el campo popular eso. Bueno, te agradezco la consideración. Lo primero es definir y cuidar el interés nacional. Claro. Antes que nada. La Argentina tenía una política de defensa en nuestro gobierno orientada a un posicionamiento estratégico cooperativo, autónomo y defensivo.
bajo esa premisa hicimos todo el diseño en colaboración y en coordinación con la Cancillería Argentina de la política internacional de la defensa argentina, que se traduce en los vínculos de la defensa con el extranjero, todo lo que tiene que ver con esa integración regional también, porque no era únicamente hablar con China o con Estados Unidos, sino especialmente con la región. Nuestra participación con las operaciones de mantenimiento de paz en un mundo que exhibe cada vez más altos niveles de violencia. Fíjate, nosotros teníamos personal militar desplegado en la misión de paz de Jammu y Cachemira, donde hace 2 semanas atrás India y Pakistán entraron en conflicto, digamos, ¿no? Nosotros teníamos personal militar desplegado en la misión del Líbano, donde Israel, luego de su ataque desmedido en la Franja de Gaza, también tuvo encontronazos con el Líbano. En fin, es decir, la defensa es una política absolutamente complementaria con la política exterior. Ahora bien, dicho esto, hay muchos grandes potencias militares. Estados Unidos es una, China es otra, Rusia es otra, India es otra. ¿Cómo tratamos de trabajar esos vínculos? Primero, dándole mucha institucionalidad al trabajo ya hecho. Es decir, hay muchos mecanismos bilaterales entre unos y otros. Con China nos agarró, además, 2 años muy fuertes de pandemia. Y recién China tuvo una apertura para volver a los intercambios y encuentros presenciales en el 2023. Claro. Y eso, la presencialidad fue un problema. No obstante, se avanzó muchísimo en la cooperación con China. Recibimos una donación de hospitales autopropulsados que fueron muy utilizados en distintas campañas, y además también habíamos recibido previo, mediante una gestión del gobierno anterior, un hospital de campaña que se utilizó muchísimo en la pandemia. Sí, ¿a dónde había? En La Matanza. En La Matanza colocado, sí, me acuerdo. Y los hospitales autopropulsados que han servido para muchas otras campañas en apoyo a la comunidad. Apoyo a la comunidad, digamos, ¿no? Es un trabajo subsidiario de las Fuerzas Armadas que la ley lo permite. No intrometerse en la seguridad interior, que es otra cosa muy distinto y que tiene, si querés otro día hablamos de eso, que tiene consecuencias empíricas en la región de fracaso. Entonces hicimos una agenda y empezamos a generar muchos intercambios de personal militar jerárquico. Como iniciamos, que vos estuviste en el medio de todo esto, el primer programa estratégico sino-argentino en el seno de la educación. La Universidad de la Defensa China tiene aproximadamente convenios firmados con 20 universidades en el mundo. Una de esas 20 es la Universidad de la Defensa Nacional Argentina. Mucha consideración para con nosotros. Exactamente. Una de esas fue, y eso lo hicimos en el marco del primer viaje del presidente Alberto Fernández a China en el 2020, que me acuerdo que estábamos con vos, con Bataleme, que firmamos a medianoche. Con Batalino quise decir, perdón. El que me reemplazó. Sí. Se me confundieron los Bata. Que firmamos, te recordarás, a medianoche por los horarios de China, que firmamos virtualmente esos, en la virtualidad firmamos esos convenios como un hito más. Y luego estuvo con Estados Unidos, que hicimos, cumplimos con todos los mecanismos, avanzamos muy claramente con algo esencial donde ellos pueden cooperar con la Argentina, que tiene que ver con el embargo que sigue sosteniendo y el veto que sigue sosteniendo el Reino Unido a sistemas de armas de complejidad para la Argentina. Y ahí Estados Unidos es socio estratégico de cientos de años, quiero decir, con el Reino Unido, donde claramente ellos pueden dar una mano. Hicimos mucho hincapié, le pedimos mucha esfuerzo a Estados Unidos para que le diera convoque a la reflexión al Reino Unido frente a esto, porque es decir, nos iban empujando cada vez más a limitar la capacidad
de las Fuerzas Armadas Argentinas. Y por otro lado, ya es algo irrisorio. Nosotros lo tenemos, nuestro conflicto por Malvinas está explicitado en la Constitución Nacional. Argentina es un país de paz, y dentro, como te explicaba antes, de su posicionamiento estratégico de la defensa, está el carácter defensivo. Nosotros no somos un país agresivo. Por lo tanto, el conflicto o la hipótesis del conflicto en las Islas Malvinas es hoy encarnada por el Reino Unido, dada el despliegue militar que tiene. Entonces, nosotros lo que pedíamos y acudimos a los Estados Unidos para que llame al Reino Unido a la reflexión es precisamente entender nuestra posición. Y eso fue parte de la agenda que llevamos adelante con Estados Unidos, amén de ser un país muy importante, dada la doctrina, dada los intercambios con nuestras Fuerzas Armadas. Y China, a mi juicio, va ganando cada vez más espacio en ese sentido, o iba ganando cada vez más en ese sentido, y en una mirada, resguardando los intereses nacionales, de ir diversificando las ventanas de oportunidad y los espacios para que el personal militar argentino pueda seguir perfeccionándose, digamos, ¿no? Entonces ahí teníamos la ventana de los Estados Unidos, teníamos la ventana de China, teníamos las ventanas más tradicionales de países europeos, como así también nuestra propia impronta con la región. ¿Qué pasó ahora? Digo, para meternos un poquito. ¿Qué pasó ahora desde que efectivamente Bataleme, que es el actual secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa, más allá del nombre propio, pero es simplemente una anécdota, pero qué está pasando ahora en términos de defensa? Efectivamente se cerró esa ventana de colaboración y cooperación con China, se cerraron las ventanas de diálogo con el mundo y con esa estrategia de diversificar en función de la defensa y el cuidado del interés nacional. ¿Cómo estás evaluando todo ese proceso de este año y 9 meses ya de Milei? Bueno, como te decía antes, la política de defensa es absolutamente complementaria con la política exterior. Por lo tanto, la estrategia de la política exterior la rige, la pone el canciller a través de las indicaciones del presidente. Esto siempre ha funcionado así. Está a la vista, está claro que hay un posicionamiento estratégico de la Argentina en el escenario internacional de encolumnarse acríticamente dentro de las directivas o el lineamiento que propone Estados Unidos e Israel. Ese es el posicionamiento internacional de la Argentina. Es un posicionamiento que deja esa condición de diversificar las distintas opciones. Es un posicionamiento que no mira a la región. Es un posicionamiento que ha renunciado a el posicionamiento o al reclamo, al ejercicio del reclamo permanente por lo que implica la ocupación ilegal y legítima del Reino Unido sobre nuestras Islas Malvinas, pero además también de no denunciar todas las violaciones al derecho internacional, a las normas que permanentemente realiza el Reino Unido haciendo ejercicios en el Atlántico Sur, cuando el Atlántico Sur ha sido declarada internacionalmente como una zona de paz y cooperación, y de alguna manera entrando en una agenda de impensada, tal vez, donde le permiten a Estados Unidos pensar en que pueden instalar una base integrada en Ushuaia, cuando eso nace como un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional y de las Fuerzas Armadas Argentinas como un proyecto estratégico nacional, ni siquiera financiado por crédito internacional, así que iba a ser financiado por el propio presupuesto nacional, el aporte de los argentinos y de las argentinas. Veo además también exageraciones, como por ejemplo que en abril del año pasado el presidente Milei vaya vestido de combate a Ushuaia a recibir a la generala Richardson, que es una comandante importante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que comanda uno de sus 9 comandos, que es en este caso el Comando Sur,
pero que en realidad la contraparte de la general Richardson es el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, no el presidente de la Nación, digamos, ¿no? Hay como una sobreexageración que tiene que ver con la mirada que impone el presidente y la Cancillería, y la complementariedad en la defensa hace a seguir ese lineamiento. ¿Qué ocurre con el resto de los países? Pareciera que poco. Claro. Pareciera que poco, ¿no? Un vínculo, a mi juicio, un acercamiento, a mi juicio, innecesario y poco estratégico con la OTAN. Eso no va a traer buenos resultados para la Argentina. Y una dependencia, lo que se ve es una dependencia muy marcada, ¿no? Claro. Tanto en el ámbito de la defensa como en el ámbito de la política exterior argentina. Poco inteligente, a mi juicio, porque la Argentina, diversificando esencialmente estrategias con el sur global y priorizando intereses nacionales, podríamos estar fortaleciendo las capacidades de la industria de la defensa nacional, podríamos estar mejorando el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas, fortaleciendo el Fondo Nacional de la Defensa, es decir, dándole vida a ese fondo tan emblemático. Está bloqueado. O sea, estamos sin presupuesto. Sin presupuesto. Y por otro lado, que esto no tiene nada que ver con la estrategia internacional o el vínculo internacional de la defensa o de la política exterior, pero con una degradación muy marcada en el salario militar, que era algo que habíamos mejorado notablemente en nuestra gestión, y los resultados también están a la vista. Ya si no pueden tapar el desastre que han hecho con la obra social de las Fuerzas Armadas. No lo pueden tapar. Y eso tiene que ver con el aporte que hace cada militar con su salario y esencialmente. Es un escándalo lo que está pasando ahí. Es la no conducción. Es la no conducción. Digamos, ¿no? Entonces vos me decís, ¿qué está pasando? Bueno, te doy una mirada, tal vez algo desarticulada. Pero está perfectamente articulada, además con respeto, con cordialidad, sin chicana. Estás tirando una reflexión que la verdad preocupa y mucho. Porque sobre todo hay toda una sobreactuación del gobierno con la cuestión militar. Siempre permanentemente hay una interpelación a entenderla como una base de apoyo social e incluso pragmáticamente en términos electorales, pero que después no se condice con una política equivalente. ¿Sí? Es decir, bueno, tengo, como recién lo repasábamos, ¿no? Tengo en la universidad pública a mis enemigos, ¿sí? Y en las Fuerzas Armadas a mis amigos. Bueno, maltrata por igual a universitarios y a personal militar, ¿no? El salario, Zona Militar ha sacado artículos muy interesantes, que el salario militar está 30% por debajo también a lo que estaba en diciembre del 2023, ¿no? La pregunta, Mati, ¿quién vive mejor hoy, no? Claro. ¿Quién vive mejor? Claro. Estamos más endeudados, vamos perdiendo capacidades de la soberanía. La provincia de Tierra del Fuego en jaque. Las movilizaciones son contundentes. Contundentes. No sé cuándo hubo un registro de esta naturaleza en la provincia de Tierra del Fuego, donde ganó Milei en el balotaje. Donde ganó Milei. Creo que estas son algunas de las reflexiones de fondo que hay que ir preparando respuestas para tener la capacidad de interpelar nuevamente a una nueva mayoría en el país. Digamos, ¿no? Me parece que es por ahí, agarrando los problemas en serio que estamos padeciendo y teniendo un diálogo muy abierto hacia todos los sectores productivos, del campo del pensamiento, científico, los sociales. Hay mucha gente que se cae del sistema todos los días, Matías. Mucha gente. No es solamente responsabilidad de este gobierno. Este gobierno lo que hace es acentúa la velocidad de ello, digamos. Y decide, como en el caso de Tierra del Fuego, está decidiendo directamente. Eso es una decisión política. Es una decisión política. Fran, se nos va el tiempo. Agradecerte. Te vamos a joder de nuevo. Cuando quieras. Ya sabes, te vamos a joder de nuevo, porque aparte con tu historia también en la COPAL es importante, porque la COPAL es el ámbito principal, sigue siéndolo, de articulación de los partidos políticos en América Latina. Entonces, iremos molestándote de acuerdo a la agenda de temas, pero nada, un placer tenerte acá, agradecido infinitamente. No, gracias a vos, Mati, un gusto y lo felicito por el espacio y por el lugar. Dale, gracias totales. Bueno, síganos en nuestras redes sociales, comenten este video, compártanlo entre sus amigos y amigas, y nos estamos viendo
como todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, mañana mismo.